profecías y profetas. Hoy vamos a hablar sobre el tema de profecías y profetas, y para ello deberemos empezar por responder a la pregunta: ¿qué es una profecía? Si nos atenemos a la definición que hace la Real Academia de la Lengua Española, se trataría de un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Sin embargo, al mencionar lo de inspiración divina, da la sensación de que, si no es así, no se trataría de una profecía, sino de una predicción. Si bien indica que predecir significa anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder, lo que de alguna manera está señalando que también se trata de un don sobrenatural. Y sea de una forma u otra, lo cierto es que la profecía ha existido en la historia de la humanidad desde el origen de los tiempos. Y como es obvio deducir, la palabra profeta hará referencia a la persona que posee el don de profetizar, de predecir e incluso de adivinar el futuro, a pesar de que la facultad de la adivinación o clarividencia estaría contemplada en otro apartado, quizás más prosaico, si se prefiere ver así. Y como ejemplo de lo anteriormente dicho, vamos a realizar un repaso a la historia de la profecía y los profetas más influyentes o reconocidos en la humanidad. Uno de los registros más antiguos que existen sobre las profecías y profetas lo encontramos en el Antiguo Testamento bíblico, donde las profecías eran manifestadas al profeta mediante mensajes directos de los ángeles, o también sobre las visiones que tenía el profeta en estados alterados de la conciencia y, en otros casos, a través de los sueños. Algunos de estos casos los podemos encontrar en las profecías de los profetas bíblicos, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, Amós, Miqueas y Zacarías, todas ellas recogidas en el Antiguo Testamento. Y aunque no siempre se han cumplido, algunas han servido para modificar hechos históricos, como por ejemplo la profecía de Miqueas sobre el nacimiento del Mesías, donde dice: «Y tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial». A esto nos dice Miqueas en el versículo 5 primero. Pues bien, las profecías religiosas han influido notablemente en las sociedades a las que hacía referencia, sirviendo más como amonestaciones o advertencias divinas a las que no había que desobedecer, so pena de sufrir grandes castigos. Y siguiendo con el orden cronológico, y ya fuera de las profecías religiosas, en la antigüedad nos encontramos con el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, sobre el año 800 a.C. A dicho lugar acudían todo tipo de consultantes, desde comerciantes a soldados o incluso reyes y emperadores. El oráculo era una mujer, a la que también se le llamaba pitonisa, la cual se mantenía oculta en una cueva oscura con apenas la iluminación de alguna antorcha. Allí la pitonisa entraba en un estado de trance, posiblemente provocados por los vapores que emitía la grieta existente en el lugar y que, tal como ahora se ha comprobado, provienen de una salida de gases volcánica,
y respondía a las preguntas del consultante, demostrando tener un gran número de aciertos y sobre todo de sabios consejos. E incluso se llegó a profetizar la muerte del emperador Nerón, aunque esto último no era difícil de pronosticar. Y ya más adentrados en la historia, en la Edad Media, aparece uno de los llamados profetas que más repercusión ha tenido. Nos referimos a Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus. Nostradamus fue un médico francés, además de clarividente, más conocido por su libro Les Prophéties, es decir, Las Profecías, publicado en 1555 y compuesto por una serie de 942 cuartetas poéticas o versos en los que se predecían eventos futuros. Entre las profecías que se atribuyen como acertadas, tenemos las predicciones sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la caída de las Torres Gemelas de Nueva York o la que supondría el fin de la humanidad para el año 3797, por supuesto después de Cristo. Existen otras profecías más prosaicas en el susodicho libro de Nostradamus, si bien en sus cuartetas estas aparecen de un modo un tanto críptico, motivado por el temor de Nostradamus a ser perseguido por la Inquisición, al ser acusado de herejía, algo que ya les había sucedido a otros colegas suyos quienes habían sido llevados a juicio. Y es por este motivo que la forma críptica en que fueron escritas sus cuartetas haya provocado diferentes interpretaciones por parte de los escritores e investigadores de su obra, perdurando hasta hoy día. Otro profeta o clarividente del siglo XIX fue Jules Graviel Verne, más conocido como Julio Verne, nacido en Nantes, Francia, en el 1828 y fallecido en Amiens, Francia, el 24 de marzo de 1905. Pues bien, Julio Verne fue un escritor, poeta y dramaturgo francés, célebre por sus novelas de aventuras, donde a través de la ciencia ficción exponía situaciones futuras fantásticas para su tiempo, pero que luego se revelaron como ciertas, llegando incluso a describir hechos y conceptos muy exactos o concretos, como fue, por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna. En la segunda parte de su libro De la Tierra a la Luna, escrita en 1870, Verne detalla muchas coincidencias que existen entre esta novela y el viaje real que se llevó a cabo en los Estados Unidos en 1969 con el Apolo 11. Así, por ejemplo, indica la ubicación del lugar de partida de la nave, situándola en la longitud y latitud de 28 grados al norte y 28 grados al sur del ecuador terrestre. Y como ya sabemos, Cabo Cañaveral se encuentra muy cerca del paralelo 28 de latitud norte. También se dice en el libro que la nave estaría protegida por paredes de aluminio de 20 centímetros de espesor. Sorpresivamente, las paredes del Apolo 11 estaban hechas con 30 centímetros de aluminio de espesor. Otro dato no menos sorprendente fue que Verne dispuso a 3 hombres como tripulantes de la nave, y a uno de ellos le llamó Michel Nicol. Pues bien, en el Apolo 11 también fueron 3 hombres, y uno de ellos se llamaba Michel Collin, es decir, Collin es Nicol al revés. Como vemos, la semejanza es abrumadora. Pero no acaban aquí las coincidencias, si es que las queremos llamar así. Según Julio Verne escribió en su novela, el coste de la misión superaría los 12.112 millones de dólares, y la cifra que la NASA comunicó fue de 14.000
$400 millones. También hizo varias predicciones que no eran previsibles en su tiempo, adelantándose más de 60 años a lo que luego sería París en el siglo XX, ya que tal era el título de su nueva obra, o como fue la predicción que hizo en su libro La invasión del mar, publicado en 1905, donde cuenta cómo Europa sería cubierta por las aguas del mar, a consecuencia de un cambio climático que provocaría el deshielo de los glaciares y casquetes polares, lo que haría que el hombre retrocediese a la edad primitiva. Otro visionario coetáneo de Julio Verne fue el escritor estadounidense Morgan Robertson, quien en 1897 publicaría un libro titulado Titán, la historia de, en este caso, el hundimiento de un gran barco llamado Titán, el cual chocaría contra un iceberg, muriendo ahogados la casi totalidad del pasaje, tal como sucedió 14 años después en el naufragio del Titanic. Y bien, ya en el siglo XX nos vamos a encontrar con gran cantidad de profetas modernos o clarividentes de cierto renombre, que predecirán actos muy concretos, algunos de los cuales se produjeron y otros que aún están por producirse. Como ejemplo de dichos profetas o clarividentes y las profecías o predicciones realizadas, expondremos los más célebres. Grigori Rasputin, apodado el monje loco, nació el 21 de enero de 1869 en Potrovskoye, Rusia, y murió asesinado el 30 de diciembre de 1916 en el Palacio Yusupov, en San Petersburgo, Rusia. Fue un místico ruso de gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov de Rusia, además de un curandero y profeta de la época. Fue responsable de milagrosas curaciones. Ha sido, además, históricamente descrito como un ser espiritual de facultades extrasensoriales asombrosas y un especial don para la premonición. Algunas de sus profecías o predicciones más célebres son las siguientes: la caída del zarismo y la llegada de la Revolución Rusa. Sobre esta predicción, Rasputín dijo lo siguiente: no tendrán paz los vivos y no tendrán paz tampoco los muertos. 3 lunas después de mi muerte veré de nuevo la luz, y la luz se convertirá en fuego. Será entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo y se posará también sobre la familia imperial. Pasarán 25 años y la muerte volverá de nuevo a volar. Pasarán más años y la muerte de nuevo volará. El primer vuelo será para recoger el oro. El segundo vuelo será para recoger el plomo. El tercer vuelo será para recoger el grano. También sigue con otra, en este caso profecía o predicción, que hace referencia a la clonación e inseminación artificial, y dice: el útero de la mujer será como la tierra de los ríos, estériles serán ambos, y ello será incluso una gracia, porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos. Día desventurado será aquel en que el útero materno será comercializado como se comercializa la carne de los bovinos. En este tiempo, el hombre, criatura de Dios, se convertirá en criatura de la ciencia. Y hay otra profecía o predicción que habla sobre el cambio climático, algo tan en boga actualmente, y dice así: el aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte, y llegará el día en que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte.
y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas. Bueno, hay otras profecías de Rasputín que hablan sobre los líderes ineptos que nos gobiernan y que además son corruptos. Pero bueno, para eso no hace falta ser profeta ni clarividente. Ya lo vemos todos los días, ¿no? Bien, otro clarividente que sin duda fue referente del siglo XX es Edgar Cayce, nacido en Hopkinsville, en Kentucky, el 18 de marzo de 1877 y muerto en Virginia Beach, en Virginia, 3 de enero de 1945. Edgar Cayce fue un medium y sanador estadounidense que decía poder acceder mediante trance a la información existente en los registros acásicos para conocer las respuestas sobre temas tan dispares como la reencarnación, la espiritualidad, la Atlántida o futuros acontecimientos. Esta habilidad que poseía hizo que adoptara el sobrenombre de El Profeta Durmiente, ya que únicamente disponía de dichas facultades extrasensoriales cuando entraba en un estado de trance o sueño profundo. Edgar Cayce, entre otras muchas predicciones, adivinó el crash de Wall Street en 1929, el comienzo y el final de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de Roosevelt y de Kennedy. Además, acertó en la fecha de su propia muerte, que predijo 3 días antes de producirse. Las facultades paranormales de Edgar Cayce, según sus seguidores, no solo le permitían profetizar el futuro, sino también curar enfermedades y contactar con personas fallecidas para conocer el pasado. Y pasamos a otro personaje, Evangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga. Pues bien, Baba Vanga es sin duda una de las clarividentes más famosas de finales del siglo XX. Nacida en Strumica, en Bulgaria actualmente, el 31 de enero de 1911 y fallecida en Sofía, también de Bulgaria, en el 11 de agosto de 1996. Pues bien, esta mujer era ciega, era mística, que se tenía como clarividente, y herbolaria búlgara, que pasó la mayor parte de su vida en Rupite, una población cercana a Kozhut, en Bulgaria, a la que millones de personas creían que poseía capacidades paranormales. Baba Vanga, conocida también como la Nostradamus de los Balcanes, predijo con exactitud el atentado del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York, así como el tsunami de Tailandia en el año 2004, entre otras muchas predicciones. Pero si Baba Vanga predijo el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, otro profeta o clarividente no menos célebre también lo hizo, pero en este caso utilizando sus dibujos. Nos referimos a Benjamín Solari Parravicini, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 8 de agosto de 1898 y fallecido en la misma ciudad el 13 de diciembre de 1974. Bien, Parravicini fue un artista argentino muy conocido por los dibujos proféticos que realizó en el transcurso de su vida. Otro de los nombres o apodo por el que se le conoce a Parravicini es el de el Nostradamus argentino. Ya desde niño mostraba tener facultades de tipo extrasensorial al manifestar que estaba en contacto con ángeles, hadas y duendes, haciendo su primera predicción importante el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Bien, Parravicini además predijo varios sucesos que se producirían a nivel mundial,
como fueron la llegada de la televisión, las comunicaciones por satélite, la fertilización in vitro, que el primer ser terrestre en llegar al espacio exterior sería un perro, recordemos la perrita Laika, y los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre del 2001 entre los más relevantes. Tal como el propio Parravicini llegó a afirmar, habría llegado a realizar más de 1000 dibujos proféticos, siguiendo el mandato de Fray José de Aragón, a quien Parravicini identificó como su ángel de la guarda, así como otras identidades incorpóreas, en el transcurso que va desde los años de 1936 hasta 1972. Y bien, llegados a este punto, considero que ya tenemos varios ejemplos sobre las profecías y los profetas más conocidos, y como no podía ser de otra manera, antes de acabar, recogeremos las 10 profecías o predicciones más relevantes realizadas por algunos de los profetas o clarividentes ya mencionados, sobre los hechos que supuestamente sucederán en este año que estamos, en este caso 2020. Pues bien, las 10 predicciones para 2020 son o están extraídas del diario Clarín de Buenos Aires. Y la primera dice así: atentado contra Vladimir Putin. Baba Vanga, la que hemos hablado, visualizó un atentado contra el presidente ruso para este año. Otra de las predicciones es la caída de un meteorito. En este caso, tanto Baba Vanga como Nostradamus habrían predicho que un gran meteorito podía impactar en la Tierra. Bien, a este respecto, la NASA hace unos días reveló que sigue muy de cerca los pasos de un meteorito de gran tamaño, el cual se está acercando peligrosamente al planeta. Otra de estas profecías sería sobre la crisis económica. Aquí fue Nostradamus quien predijo una gran crisis económica similar a la que ya atravesó Estados Unidos en el 2008. Los países más afectados serán los que dependan en este caso del dólar. Y bien, otra profecía sería la de colonizar la Luna. Nostradamus dijo que sería precisamente este año 2020 cuando los países más poderosos intenten llevar vida a satélite. Y tenemos una profecía que no podía faltar, evidentemente, la del cambio climático. En este caso, ambos videntes, tanto Nostradamus como Baba Vanga, vieron grandes incendios que azotarán a Estados Unidos y a Europa. Tenemos también la profecía del terremoto que acabará con California y tsunami en Asia. Aquí es Nostradamus quien predijo que este año ocurrirá un terremoto que terminará por completo con California. México se vería afectado también por este gran sismo, y por su parte, Baba Vanga vio un gigantesco tsunami que podría arrasar con la India y Pakistán, así como con partes de China y Japón. Y bueno, creo que tampoco nos falta esta predicción, casi siempre aparece, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Aquí dice que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China continuará, lo que podría desatar este conflicto bélico que será devastador, evidentemente. Además de que en se haría uso, en este conflicto, por primera vez, de la inteligencia artificial. Y aquí nos dice también otras 3 profecías ya para acabar, una que habla de la mala salud de Donald Trump, y dice en este caso que fue la vidente búlgara la que predijo que el presidente de Estados Unidos sería atacado por una misteriosa enfermedad, misma que le dañará el oído e incluso podría provocarle un grave daño cerebral. La penúltima de estas 10 profecías para este año nos habla del cambio en la Casa Real inglesa. La reina Isabel II podría morir este año, por lo que su hijo Carlos tomaría su lugar en el trono.
Y ya la última profecía es la rebelión en Corea del Norte. La población de este país se levantaría en armas contra Kim Jong-un y bueno, a este conflicto dice que se sumará Rusia. Como vemos, las predicciones no son nada halagüeñas, por lo que esperamos y deseamos que en esta ocasión no acierten ninguna.